Berito. Entonces, para que des inicio tú, bienvenidos a las demás personas que se unieron al taller. Vamos a dar inicio con Berito. Buenos días a todas las personas presentes en este taller. Primero, agradecer a todo el personal de Neurogym Neurorehabilitación que nos dio la oportunidad como futuros profesionales y como padres de una persona con discapacidad a crear este pequeño taller para ayudarnos a nosotros como padres acerca de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, la importancia de la prevención temprana. Bueno, para iniciar, vamos a hablar acerca de qué son los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son problemas de conducta, alteraciones motoras, sensoriales, cognitivas, afectivas o de la comunicación que causan limitación en el cumplimiento o en la participación de las actividades diarias de la vida del niño, tanto en su entorno familiar, escolar y demás espacios de convivencia. Debido a esto, podemos darnos cuenta que al ser causantes de limitaciones en la participación de la vida del niño, es nuestro deber como padres o como terapeutas velar por apoyarles en su desarrollo integral, y es por eso la importancia de este pequeño taller. Como estábamos diciendo, los trastornos del neurodesarrollo provocan que el niño no se desempeñe o no lleve no desarrolla actividades acordes a la edad del niño. Muchas veces los papás pueden decir, el niño no quiere aprender, no pone interés, tiene problemas de conducta, es un niño malcriado, pero deberíamos analizar esto y determinar que muchas veces puede ser un trastorno del neurodesarrollo, que es una patología de origen neurobiológico que aparece, que es una patología de origen neurobiológico que puede aparecer a causa de un déficit o un anormal desarrollo del cerebro, funcionamiento del cerebro. Por lo general aparecen en edades tempranas y ponen en riesgo el desarrollo normal del niño. Se producen durante el embarazo, en el momento del parto o en el transcurso de la vida del infante. Ahora, ¿cuáles son las causas de los trastornos del neurodesarrollo? Como hablamos del embarazo, dentro de las causas en el embarazo tenemos las causas congénitas y las causas prenatales. Las causas congénitas se refieren a mutaciones genéticas, problemas cromosómicos o trastornos metabólicos, como por ejemplo en las mutaciones genéticas tenemos el síndrome de Down, el síndrome de Patau, que a más de problemas a nivel orgánico, están caracterizados también por un retraso intelectual de diversos grados dependiendo del caso y del niño. En los trastornos metabólicos tenemos el síndrome de Lesch-Nyhan, la fenilcetonuria, que son trastornos que se dan por el mal procesamiento del organismo. En el caso del Lesch-Nyhan, de lo que es las purinas, que hace que los niños tengan un elevado nivel de ácido úrico y que uno de los síntomas que tiene es el generar retraso intelectual, al igual que la fenilcetonuria, que afecta en el procesamiento de proteínas. En el caso de los trastornos metabólicos es importante recalcar que actualmente los niños se les hace la prueba del talón. Con eso se analiza y se evita que este tipo de síndromes afecten progresivamente al niño con una dieta adecuada y con un tratamiento adecuado. En el caso de las mutaciones genéticas o los trastornos metabólicos, sabemos que actualmente existen exámenes que nos permiten determinar durante el embarazo el estado del niño. Ahora vamos a las causas prenatales, que son las que se producen durante el embarazo por deficiencias nutricionales, infecciones, enfermedades maternas, por ejemplo, el caso de la rubiola, ingestas de toxinas o ciertos medicamentos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del síndrome alcohólico fetal, por causa varios problemas en los niños, uno de esos retraso intelectual por consumo de alcohol durante el embarazo. Otra de las causas
se producen ya en el momento mismo del nacimiento, las causas perinatales, ya que son complicaciones durante el parto. Por ejemplo, que una infección toque al bebé, por ejemplo, que se presione demasiado la cabecita del bebé el momento del parto, la falta de oxígeno que genera una hipoxia, que es una de las causas por las cuales tenemos parálisis cerebral y alguna serie de problemas en el desarrollo después del nacimiento del niño. Y también tenemos como causa las causas postnatales, que se producen después del nacimiento del niño y están dentro de lo que son traumatismos cráneoencefálicos, infecciones como la meningitis o la exposición a tóxicos ambientales. Por ejemplo, en este caso, cuando un niño nace sabemos que su sistema inmune es débil. Una de las costumbres que se debería tener es evitar que, por ejemplo, al niño le besen en su boquita, le pueden contagiar de una infección, le da un herpes y puede producirse, no es que seamos alarmistas, pero son cosas que se pueden tomar para evitar problemas, ¿no? Y también hemos visto que a nivel de las escuelas se han realizado muchos estudios acerca de cómo el plomo, por ejemplo, afecta el aprendizaje de los niños y la memoria. Entonces, estas son las causas de los trastornos en el neurodesarrollo. ¿A qué afectan los trastornos del neurodesarrollo? Afectan a las capacidades cognitivas del niño. Por ejemplo, sus aptitudes, sus actitudes, los procesos y facultades de su mente. Afectan principalmente las áreas del lenguaje, la comunicación, la atención y el aprendizaje. En esta imagen podemos ver cuáles son las áreas que mayormente se ven afectadas. Por ejemplo, podemos ver la memoria. Un niño que no tenga la capacidad de guardar información va a tener problemas de aprendizaje. El lenguaje, inicialmente el lenguaje expresivo, y que si no es ayudado a tiempo, posiblemente va a tener mayores problemas el momento de empezar el proceso de lectoescritura. Las funciones ejecutivas, que por ejemplo perjudicarían en la impulsividad del niño. La praxis, la orientación en lo que es espacio y tiempo son problemas relacionados al aprendizaje, el razonamiento. La percepción, por ejemplo, si el niño empieza ya en el proceso de lectoescritura a no leer bien, la primera cosa que tenemos que ver es si el niño está con su visión bien, porque si es que no puede ver, va a ser algo que le afecte. O si el niño no habla, tenemos que ver si es que el niño no tiene problemas de audición. Ahora, dentro de los padres que estamos aquí para analizar los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo, posiblemente podemos dividirnos en dos grupos, ¿no? Los padres que estamos presentes en esta charla. Los padres de los cuales tenemos hijos que nacieron con algún tipo de problema desde su nacimiento, con algún trastorno o que presentaron hipoxia, una parálisis cerebral. Nosotros como padres sabemos desde ese momento que ellos para potenciar sus habilidades, para ayudarles en la vida, necesitan de estas ayudas terapéuticas, de las terapias. Pero también existe otro grupo de padres en los que sus niños aparentemente no tuvieron ningún tipo de problema y a medida que van creciendo aproximadamente en su desarrollo a partir de los 3 años que los niños empiezan su inclusión en el sistema educativo en etapa preescolar y en los primeros años escolares, empezamos a ver determinados síntomas que posiblemente muchas veces empiezan a causar problemas dentro de la familia. Empezamos a decir, el niño no quiere estudiar, el niño es malcriado. Y es en ese momento en que nosotros tenemos que, como padres, analizar que posiblemente puede pasar algo y que existen estrategias o técnicas para ayudarles de mejor manera a sobrellevar estos problemas. Dentro de esos síntomas tenemos el bajo rendimiento escolar, dificultades para seguir las normas, un exceso de energía, deficiencias en el lenguaje, aislamiento en las relaciones sociales, dificultad para controlar las emociones. Ahora, ¿qué tipos de trastorno del neurodesarrollo encontramos? Tenemos la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro autista TEA, trastornos de atención con hiperactividad,
trastornos específicos del aprendizaje y trastornos motores. A continuación vamos a hacer una breve explicación de estos trastornos. Yo voy a iniciar con la discapacidad intelectual y las compañeras del equipo de NeuroGym seguirán explicando un poco más el resto de trastornos. Bueno, acerca de la discapacidad intelectual. El niño presenta deficiencias o dificultades de las funciones intelectuales en el comportamiento adaptativo en sus vertientes, conceptual, práctico o social, que tienen como consecuencia una posible limitación del funcionamiento del sujeto en uno o más ámbitos vitales. ¿Qué queremos decir? Que tiene problemas en las vertientes conceptual, práctico o social. La vertiente conceptual es lo que podríamos llamar el intelecto, las capacidades abstractas que tiene el niño, la capacidad que va a tener el niño de aprender a leer, de aprender a escribir. Lo que se refiere a la vertiente práctico, estamos hablando acerca de la capacidad de adaptarse a los ambientes, de la capacidad del niño para llegar a tener una vida independiente, para su cuidado personal, para su vida en las tareas del hogar, para su vida en la comunidad y una futura capacidad de integrarse a su vida laboral. En lo referente a el área social, estamos hablando de la capacidad que tiene el niño para comprender y manejarse en su entorno, para llevar sus relaciones interpersonales, sus habilidades sociales, su autodirección, su manejo de salud y seguridad y su manejo de su tiempo libre. Hay que determinar que dentro de la discapacidad intelectual está bien que se habla de un coeficiente intelectual, pero esto no es mandatorio en la discapacidad. En la discapacidad se analiza más de su coeficiente intelectual la funcionalidad y la adaptabilidad del niño a su entorno. Y es en ese aspectos en lo que la terapia y la ayuda que puede recibir el niño son muy importantes desde edades tempranas. Dentro de la discapacidad existen diferentes tipos o niveles de discapacidad. Así tenemos la discapacidad leve con un CI de entre 50 y 70. Generalmente los niños con esta discapacidad posiblemente tengan un ligero retraso comparado con las personas de su edad. Posiblemente en edades preescolares no se identifique su discapacidad hasta que empezamos procesos de lectoescritura. Debido a esto, estos niños pueden permanecer en el sistema educativo, formarse, ejercer una actividad profesional adecuadamente. Son capaces de leer, de escribir, de realizar cálculos, siempre y cuando considerando que sus tiempos de aprendizaje son un poco más largos que los demás. Ahora tenemos la discapacidad intelectual de grado moderado con un CI del 35 al 50%. A nivel educativo suelen beneficiarse por la formación laboral concreta. En la actualidad, en nuestra vida diaria, nosotros podemos ver muchos jóvenes incluidos en trabajos como en Fibeca, en KFC, en Supermaxi, que tienen una formación laboral que presentan autonomía, autocuidado, tienen una capacidad de desplazamiento. En lo referente a las habilidades conceptuales, estas son desarrolladas con lentitud y sí existe una diferencia con su grupo de iguales, pero con ayuda y con tareas podemos ayudarles a que estos adquieran procesos relativos de lectura, de escritura y de cálculo. Su comunicación es eficiente en lo social, aunque un poco compleja, y se adaptan bien a la vida en la comunidad, especialmente con supervisión. Ahora, el otro grado de discapacidad intelectual, la grave, su CI va de 20 a 35, y en este caso, los niños, los jóvenes, los hombres necesitan siempre ser ayudados, supervisados y cuidados en sus actividades diarias. Sus habilidades cognitivas son reducidas, teniendo poca comprensión de lo que son procesos de lectoescritura y procesos numéricos.
El lenguaje es un poco limitado y se centran más en el tiempo presente, en lo que están haciendo. Tienen una comunicación gestual y oral sencilla, siendo su principal fuente de alegría la relación con su familia. En este grupo, los niños adquieren habilidades, pero necesitan de una ayuda y un trabajo constante. Y su adaptación a la comunidad suele ser muy buena. Ahora vamos a ver el siguiente grado, que es la discapacidad intelectual profunda con un CI menor de 20. En este caso, las personas, los niños, los adultos con esta discapacidad necesitan ser cuidados de manera constante. A nivel conceptual, es decir, lo que aprenden, está principalmente en conceptos físicos y concretos. Su capacidad de procesos simbólicos es baja. Por ejemplo, en este caso, vamos a decir que el niño reconoce a una persona cuando está alegre y sabe lo que es estar alegre. Pero si nosotros le preguntamos qué es estar alegre, el concepto abstracto de la alegría él no lo identifica, pero no significa que no entienda con el entorno con el que se relaciona. En lo referente al ámbito comunicacional y social, pueden llegar a comprender mensajes directos, sencillos. Su expresión emocional y su vida y su comunicación está directamente relacionado con sus personas conocidas. A nivel práctico, él va a tener mucho mayor dependencia en sus actividades, pero con ayuda, con guía, podemos hacer que pueda realizar algunas actividades de la vida cotidiana que le permiten relacionarse e integrarse con su hogar y con la sociedad. Una vez analizado esto, podemos determinar, en el caso de la discapacidad, que la atención oportuna, el brindarles una terapia, va a permitir una mejor vida para el niño y para su entorno y su familia. Bueno, les agradezco por la atención. A continuación, mi compañera de NeuroGym, Cintia, va a seguir con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes y compartirles un poco de lo que son los trastornos de lenguaje, ¿no? Pero antes de esto, pues sí quiero hacer énfasis en lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una vía de comunicación que usamos los humanos y no solo es a nivel expresivo, sino a nivel comprensivo. Y el lenguaje se divide en varios campos y les explico esto para poder entender cuáles son los trastornos de la comunicación. Nosotros tenemos aquí varios niveles. El nivel fonológico, que es el que hace referencia a cómo los niños empiezan a articular los sonidos, ¿no? La parte morfosintáctica es aquella como los niños van formando las oraciones, los nexos gramaticales que van usando. El componente pragmático es cómo usan el lenguaje y este componente es súper importante desde las primeras etapas de vida del niño, porque cuando el niño tiene meses de vida podemos nosotros ya observar aquellas conductas que nos llaman la atención. Si, por ejemplo, el niño tiene 2, 3 meses y no hace contacto visual con la mamá, cuando le da de lactar, no presta mucha atención, nosotros podemos decir que puede haber o no puede haber un problema, ¿ya? En etapas tempranas es difícil que las mamás puedan detectar los problemas porque las mamás no se fijan en estos detalles tan simples, pero que son detalles bien importantes. Entonces el componente pragmático es bien importante porque a los 9 meses un niño ya tiene que tener intención de comunicar. A los 3 meses igual, los niños tienen que emitir llantos si se sienten incómodos, si se sienten felices igual, no lloran. Entonces, este componente es bastante importante. La parte semántica, pues, hace referencia a todo lo que el niño va introyectando, va aprendiendo. Por ejemplo, dice, mi mamá, tiene su esquema de su mamá y ya lo introyecta y sabe que es su mamá y ya tiene un significado. Entonces, con esta breve explicación, les quiero explicar acerca de todos los trastornos de la comunicación que podemos tener en niños, ¿no? Porque los trastornos del neurodesarrollo están aplicados en niños. Entonces, decimos que los trastornos de la comunicación, los sujetos no son capaces de comunicarse adecuadamente. Y
adecuadamente a pesar de poseer capacidades mentales suficientes para hacerlo. Dentro de este grupo de trastornos nosotros podemos encontrar los trastornos del lenguaje, que son denominados los trastornos específicos del lenguaje o ahora en la actualidad los trastornos del desarrollo del lenguaje. Los trastornos fonológicos, los trastornos pragmáticos de la comunicación o la tartamudez, los trastornos de la fluidez del habla de inicio en la infancia. Ya. Vamos a ver cuáles son los trastornos del lenguaje. Y aquí nosotros podemos ya evidenciar que cuando, por ejemplo, un niño no habla a los 2 años, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ese niño va a tener un vocabulario reducido. Es decir, que ese niño no va a estar diciendo las palabras que le corresponden. Sin embargo, a los 2 años nosotros todavía no podemos decir que es un trastorno porque tenemos que abordar en la parte terapéutica para ver si es que ese niño solo tiene un retraso o ya es un trastorno. Pero algo que sí marca mucho la diferencia es que el niño tiene que tener su lenguaje comprensivo bien, es decir, que todo lo que le corresponde a su edad, él lo debe hacer. Hay casos en los que los niños sí tienen ya un retraso en la parte comprensiva, es decir, no conocen su esquema corporal, no saben obedecer órdenes, y entonces ahí nosotros también podemos decir que ya estamos hablando de alguna clase de trastorno. Dice, estructura gramatical limitada, es lo que les hablaba. Los niños que no llegan a los 2 años, 3 años, no son capaces de comunicarse adecuadamente, es decir, que no forman las oraciones como deberían formar. Y obviamente esto hace que el niño tenga un deterioro del discurso, ya que al no poderse expresar, el niño no va a poder contar historias, no va a poder expresar cómo se siente, y eso hace que el niño tenga el deterioro del discurso. Dice, las capacidades del lenguaje están notablemente desde un punto de vista cuantificable por debajo de la edad esperada. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, si un niño de 2 años llega a la consulta y se observa que el componente comprensivo está dentro del rango normal, pero solo el componente expresivo está retrasado, nosotros podemos decir que solo es un retraso. Pero si el componente comprensivo también está retrasado, nosotros ya podemos decir que ese niño puede tener algún trastorno del lenguaje. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Es lo que les decía, un niño a los 9 meses ya es capaz de hacer cosas como, por ejemplo, le dicen, ojitos, diga hola con la mano, dele un besito a la mamá, a los 9 meses. Entonces, todos estos hitos los niños los van cumpliendo, y es por eso que el lenguaje es la primera evidencia de que un niño puede tener algún problema en la parte cognitiva también, así como un trastorno del neurodesarrollo, porque el lenguaje es la alarma que los papás dicen, mi hijo no habla, y esa es su alarma para decir, algo está pasando con mi hijo. Tenemos casos, ¿no?, de que vienen niñitos de 2 años que no hablan, pero los papás siempre lo toman muy a la ligera. Entonces, también este taller sería para concientizarles a los papás de que los abordajes tempranos son necesarios para nosotros detectar si hay algo más o solo es un retraso. Dice, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo o a una discapacidad intelectual. Los trastornos del lenguaje en sí ya se los diagnostica a partir de los 4 a 5 años, porque ahora a los 3 años un niño tiene que estar ya completamente con su lenguaje, es decir, ya no debe existir ningún retraso. Quizás en la parte articulatoria o este niño pueda todavía tener algunas fallas articulatorias. Sin embargo, toda la parte comprensiva, toda la parte de estructura gramatical ya tiene que estar bien. Y obviamente un niño se engloba dentro de un trastorno específico del lenguaje cuando no tiene déficit auditivo o déficit sensorial o discapacidad intelectual. Ya. Vamos a hablar ahora de los trastornos pragmáticos de la comunicación. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, que se manifiesta por todos los siguientes factores.
Deficiencia en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir información de manera que sea apropiada al contexto social. Es la parte que yo les hablaba de la pragmática, de cómo el niño va a usar el lenguaje para relacionarse con sus pares y también con los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Son niños que no se relacionan correctamente. Dice, deterioro de capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, hablar con niños y adultos. Dice, dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente y significados no literales o ambiguos en el lenguaje. Por lo general, los problemas pragmáticos se puede atribuir a niños que pueden o no pueden tener autismo. Estos son niños que, por ejemplo, tienen mucho problema en la parte pragmática. No pueden comunicar lo que sienten, no pueden comunicar lo que expresan. Igualmente, no pueden jugar, no pueden entender que un objeto tiene un juego funcional. No pueden jugar a estos juegos, les cuesta mucho estructurar estas partes del lenguaje. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno en la conversación, expresarse de otro modo cuando no se es bien comprendido y saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para la regulación de la interacción. Es lo que les acabé de decir. Estos niños, al no saber cómo comunicar, pues tienden a llorar, tienden a hacer berrinche y tienden a buscar otras maneras de darse a entender con el mundo. No es la forma habitual de cómo nosotros nos relacionamos, sino el trastorno en el componente pragmático hace que ellos busquen su propia necesidad de hacerse entender al mundo. Ya. Los trastornos fonológicos, estos trastornos están netamente relacionados con la producción fonológica e interfieren en la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral. El inicio de los síntomas se produce también en las primeras fases del periodo del desarrollo. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas adquiridas como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otros. Bueno, el trastorno fonológico más hace referencia al trastorno en el que el niño no puede articular bien los fonemas y es ahí cuando el lenguaje no es claro. Entonces, a veces resulta que los papás son los que tienen que traducir lo que dice el niño. Sin embargo, es normal que un niño tenga trastornos fonológicos, no son, se llaman simplificaciones fonológicas. A los 2, a los 3 y a los 4 años. Es normal que un niño no hable todavía al 100% claro, pero ¿qué pasa cuando ya cumplen 5 años? Los niños a esta edad pues ya tienen que tener todo su componente fonológico, es decir, todos los fonemas, todo el rango de letras ya tiene que estar bien articulado sin ninguna falla articulatoria. ¿Qué pasa cuando a los 5 años un niño todavía no tiene adquirido todo el rango de fonemas que le corresponde? A los 5 o 6 años los niños empiezan el proceso lectoescritor. Y es ahí cuando los niños tienen problemas para aprender el proceso lectoescritor, porque si el niño no puede articular la L, la D, la R, que son las más comunes, el profesor le dice, va a escribir, Lola tiene un ratón, y el niño dice, Doda tiene un latón, y escribe de la manera en la que él pronuncia. Y ahí el problema es que se va a dar un problema lectoescritor y del aprendizaje, y es por eso que ahí se vuelve un trastorno fonológico. Obviamente, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases, porque los niños desde los 2 añitos, 3 años ya empiezan a hablar, y cuando ya se empieza a completar su lenguaje, se puede ir evidenciando si ese niño está retrasado ya en su parte articulatoria o está bien. Y también tenemos otro trastorno, que es el de la fluidez de inicio de la infancia o tartamudeo. Dice, las alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla
que son inadecuados para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso, pausas en el habla, circunloquios, que es la sustitución de la palabra para evitar el problema. Es decir, que por ejemplo, cuando un niño empieza a presentar tartamudez y empiezan a repetir las sílabas, cuando ya es la tartamudez establecida, el niño trata de evitar la palabra que le va a causar la tartamudez. Un ejemplo, sabe el niño que las palabras que empiezan con L le resultan difíciles y sabe el niño que va a tartamudear. Entonces dice, lo que quiero es que me des, y sabe que en la palabra que tiene L va a empezar a tartamudear. Entonces el niño empieza a buscar otras palabras, empieza a buscar otras formas de comunicarse para evitar que se dé este bloqueo. Palabras producidas con exceso de tensión física. Cuando la tartamudez se empieza a establecer, empiezan ya otras características, que son los bloqueos físicos. Pueden ser oculares, pueden ser contracción de cuello, y ya la tartamudez se empieza a establecer de una forma más fuerte y ahí podemos evidenciar esta clase de exceso de tensión física. Repetición de palabras completas, dice monosilábicas, es decir, yo, veo, es lo que les decía, cuando los niños empiezan a repetir. Obviamente este trastorno va a causar ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico o laboral de forma individual o en cualquier combinación. Ya, hay algo que me olvidé de decirles, es que la tartamudez, la disfluencia, hay una disfluencia que es fisiológica y esta aparece más o menos entre los 2 años a los 2 años 6 meses. Entonces, cuando los niños empiezan en el boom del lenguaje, porque hay una etapa en que el lenguaje explota y los niños empiezan a ser tan exploradores y empiezan a preguntar ¿y por qué? Y el lenguaje es increíble cómo se desarrolló y ahí empiezan a tener esta clase de bloqueos. Dicen, quieren hilar toda una frase, pero aún les resulta difícil porque son tan pequeños que tienen esta disfluencia, ¿no? Pero esto tiene que ir desapareciendo alrededor de los 2, 6 meses hasta los 3 años. Si estos bloqueos persisten desde los 3 hasta los 5, pues ahí sí hay que hacer una intervención temprana también para que sean capaces de superar estos trastornos. Y en sí, bueno, la terapia del lenguaje, los pacientes pueden ser adultos y niños. Sin embargo, los pacientes en edad preescolar presentan mayor incidencia, ya que el lenguaje se aprende y se desarrolla en edad temprana. Como hemos dicho, la infancia es el momento más propicio para intervenir en el desarrollo del lenguaje. Existen estudios que demuestran que el 70% de los preescolares con problemas de lenguaje que reciben ese tratamiento mejoraron sus habilidades de lenguaje. Puede ayudar a los niños a hablar o a expresarse más claramente y por lo tanto a que se sientan más seguros consigo mismo. Esto hará que tengan mayor autoestima y competencia social. También ofrece beneficios para los niños con dificultades de lectura, como la dislexia. La terapia del lenguaje puede ayudarlos a escuchar y distinguir sonidos específicos en las palabras. Entonces, es por eso que les decía que las intervenciones tempranas en el lenguaje son muy importantes. ¿Y desde cuándo las podemos empezar a detectar? Desde los 2 años de edad, que es lo más común, que los papás se empiezan a dar cuenta que sus pequeños hablan, que sus pequeños no les miran, que cuando les llaman no les regresan a ver. Entonces, ahí es importante que acudan a una valoración en terapia del lenguaje y nosotros podemos derivar a los especialistas que creamos convenientes. Entonces, si yo miro que un niño de 2 años llega y no tiene su parte comprensiva bien, derivo ya a neuropsicología porque sospechamos de que tiene un trastorno del neurodesarrollo. Gracias. Muchas gracias, Cindy, por la intervención. Gracias también a Verónica.
Bueno, hablar de los trastornos del neurodesarrollo es un tema realmente profundo y bastante grande, como ustedes pueden ver. Implican varios temas y varios ítems de trastornos, como ya nos explicaron. Y uno de ellos, pues, es también los TEA, los famosos TEA, que últimamente, pues, por esto de la pandemia, hemos tenido varias consultas acerca de si mi niño es un niño TEA o no. ¿Qué es un niño TEA? O una niña TEA, trastornos del espectro autista. Sí, estos trastornos del espectro autista se caracterizan por la presencia de dificultades de la comunicación, de la interacción interpersonal y de los patrones de intereses restringidos o repetitivos. Y al tener estas tres áreas, estas tres sintomatologías, también tienen dificultades para comprender las reglas que rigen las interacciones sociales y para captar también y expresar un poco los sentimientos o las emociones o ponerse en el lado de la otra persona, ¿sí? También suelen tener un lenguaje bastante oral o literal, y sí, se les dificulta entender mucho un lenguaje irónico o una broma, ¿sí? Una broma en doble sentido. Y eso lo hacen desde muy pequeñitos. Sí, presentan preferencias en las necesidades de rutinas, en las monotonías, o se ligan a muchos aspectos o a estar, y no aceptan mucho los cambios. La flexibilidad cognitiva está en ellos muy afectada. ¿Qué es lo importante de saber ver y reconocer en un trastorno del espectro autista? Como yo dije en este taller, estamos más involucrados bastantes padres de familia. Y como decía Cintia, es para nosotros importante concientizar en la importancia de cuáles son los inicios de estos procesos, ¿sí? Cuando nosotros vemos a un pequeño del trastorno con diferentes sintomatologías, que por lo general, lo principal, como decía Cintia, es la alarma, es el lenguaje, es cuando siempre acuden a consulta, ¿no? Y es cuando después me derivan a mí, que soy la neuropsicóloga del centro. Entonces es importante que el papá por lo menos identifique la deficiencia del lenguaje. Y eso ya nos va a ayudar muchísimo porque al momento de ya ayudarle en este proceso de lenguaje, los terapeutas que ya están preparados o capacitados pueden identificar otras áreas que también están involucradas, como decía Cintia, la comprensión o los problemas de memoria o los problemas de atención. Ya, algo que quiero explicarles también es que que todos estos trastornos o todos estos trastornos del neurodesarrollo que ya nos han dicho tanto Verónica como Cintia, pueden estar conmórbidos con otras áreas. Es decir, puede tener, como decía Cintia, para diagnosticar un trastorno del lenguaje, no debe tener discapacidad intelectual. Sin embargo, si tiene discapacidad intelectual, sí puede tener adicional un trastorno del lenguaje. Pero ¿cuál será su diagnóstico principal? Su discapacidad intelectual. Sí, entonces esas son cositas que también hay que tener muy en cuenta porque a veces me dicen, Gaby, pero ¿qué mismo tiene mi hijo? O discapacidad intelectual, pero tampoco puede hablar. O a veces hay también cuestiones de base, como nos explicaba Verónica, que habían cuestiones genéticas. Entonces, si un niño con síndrome de Down, y en todo, quiero que ustedes sepan que en todo hay grados, como en el trastorno del espectro autista. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Verito, por favor. Hay Gaby, ¿te pongo el video o paso a la siguiente diapositiva? A la siguiente diapositiva para que pongas un momento. Ya. Verán, como yo les decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de todos estos trastornos, también hay grados. En el síndrome de Down, por ejemplo, va a ser un niño con síndrome de Down, pero que tiene diferentes grados. Y este niño puede tener un grado de retraso intelectual leve, moderado o profundo. Y asimismo, dependiendo de este retraso, por la condición de su paladar, que también es algo muy típico en un niño con síndrome de Down, va a tener problemas de lenguaje. Pero ¿cuál es su diagnóstico principal? El síndrome de Down. Y de ahí partimos cuáles son lo que va a ir combinando, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Vamos a ver un video que Berito nos va a mostrar. Sí. Un momentito. Dentro del espectro autista tenemos varios grados también, ¿no? Dentro del espectro autista, por eso se llama espectro, porque es tan amplio
que ninguno se parece, ¿sí? Y al no parecerse ninguno tenemos 3 grados, el grado 1, 2 y 3. El grado 1 es el más leve. ¿Dónde están estos niños llamados Asperger? Los que antiguamente llamábamos Asperger, porque ahora todos están dentro del TEA, del trastorno del espectro autista. El grado 2, que son los niños más moderados, ¿sí? Estos niños más moderados, ellos tienden a tener un poco más, de necesitar un poco y requerir un poco más de ayuda en este proceso de tener el espectro. Y el grado 3, que es el más profundo. Entonces, es importante que ustedes sepan que en todas las áreas que nosotros podemos diagnosticar siempre va a haber grados. Por eso se llama espectro del autismo, ¿sí? Vamos a ver un video que nos va a explicar un poquito mejor. O colócale, ya podemos ver. O colócale, ya eso, ya está. Vamos a escuchar. Compártele también el audio. Hola a todos, me llamo Juan. Todos los niños tenemos algo de especial. Yo tengo TEA. Para quien no lo sepa, TEA son las siglas de trastornos del espectro autista. Estos son un conjunto de alteraciones que afectan al desarrollo infantil. Es un problema de salud mental y se producen porque existe un trastorno neurológico crónico de base. Se habla de espectro porque los síntomas y la gravedad de estas alteraciones varían de un caso a otro. No existen 2 niños con autismo que sean iguales. El concepto de TEA engloba desde los casos más graves a los más leves. ¿Cuál es su causa? Aún se desconoce. La complejidad de las manifestaciones clínicas sugiere la existencia de una multicausalidad. Los avances más recientes indican la importancia de los factores genéticos y algunos posibles factores ambientales que dan lugar a alteraciones cerebrales muy tempranas. La prevalencia, según un estudio realizado en Europa, es de aproximadamente un caso de TEA por cada 100 nacimientos. Esta prevalencia ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que unido a su carácter crónico y gravedad hace que precisemos de un plan de tratamiento multidisciplinar y constantes revisiones que puedan favorecer nuestro desarrollo y calidad de vida. Además, los TEA son más comunes en niños que en niñas, en una proporción 4:1, y no hay diferencias en cuanto a su aparición en las distintas culturas o clases sociales. Los TEA suelen aparecer antes de los 3 años y duran toda la vida, aunque los síntomas pueden mejorar con el tiempo. Los niños con TEA tenemos una serie de dificultades en la comunicación y lenguaje. Nos es difícil expresar el lenguaje verbal y no verbal y entenderlo, como son los gestos. También tenemos dificultades en la interacción social. Tenemos diferentes dificultades a la hora de entender las normas sociales o entender las intenciones de los demás y ser empáticos. Hay niños que prestamos escaso interés hacia los demás, otros en cambio tienen una interacción social muy activa que fracasa. Nos cuesta también desarrollar juegos y hacer amigos. Para nosotros, el mundo social no nos resulta fácil y tendemos a aislarnos. Además, presentamos una lista muy restringida de intereses y comportamientos que nos limitan muchas actividades y conductas cotidianas. Os presento a Paula. Ella tiene un interés desmedido por los aviones.
Aletea mucho las manos como si fuese un avión. Este es Pablo y tiene interés por ciertos objetos, sobre todo los que ruedan. Le encantan los ventiladores y las ruedas de coche. Daniel, en cambio, prefiere jugar con un mismo objeto y repite el juego hasta que ya no puede más. Le encanta hacer hileras con los cubos. En ocasiones podemos presentar también algunas características poco comunes en otros niños, como son una hiper o hiposensibilidad a algunos estímulos auditivos. También a estímulos táctiles, a tejidos, a texturas y estímulos olfativos e incluso ante diferentes sabores. La mayoría de nosotros mostramos una apariencia física normal, aunque podamos presentar todas estas alteraciones en nuestro comportamiento. En ocasiones nuestra enfermedad puede ir acompañada de otros problemas de salud, como epilepsia, discapacidad cognitiva, problemas del movimiento, alteraciones oculares y auditivas, hiperactividad, ansiedad, insomnio y otros. Espero que estos... Muy bien, siempre decimos que lo que es más visual a veces nos llega mucho mejor la información y podemos entender un poquito más acerca de cómo es la vida de un niño con TEA o de una niña con TEA. Lo importante de este video y de todo lo que vamos a hablar a continuación es qué es lo que me gustaría que ustedes comprendan. Quisiera que comprendan que al ser un espectro, no todos van a tener las mismas características tan definidas. Estamos muy acostumbrados a que hablamos de un niño con espectro autista y decimos, ay no, pero mi hijo sí me mira a los ojos, porque lo principal, lo que uno ha escuchado, lo que uno ha visto o lo que uno ha leído es que estos niños no te miran a los ojos o no te hacen caso al nombre o no responden o no tienen mucho, algunos creen que son muy solitarios, que viven en su mundo, que no tienen que no expresan mucho sus sentimientos. Y muy al contrario de esto, hay muchos niños que sí expresan muchas emociones, que abrazan, que quieren, pero tal vez solo lo hacen con su mamá, o con su papá, o con alguna profe favorita, o con algún compañerito favorito, pero lo hacen. Sí, que algunos miran a los ojos también lo hacen, otros no lo hacen, entonces hay que estar muy atentos a estos signos que ellos presentan, porque no todos van a ser los mismos. Y por eso hablamos de esto del espectro autismo, ¿sí? Porque se denomina como trastornos del espectro autista, hace referencia al abanico de trastornos del neurodesarrollo que incluyen el autismo y otros trastornos más. Sí, por eso dicen que algunos niños son similares características donde los síntomas de cada uno de ellos pueden ser muy diferentes. Tengo un caso que, por ejemplo, ya se remitió y ya se evaluó, se diagnosticó, se le envió a la unidad educativa. Sin embargo, en el centro de salud, donde ya tiene que hacer el proceso de carnetización, le dicen que él no tiene un trastorno del espectro autista. Tiene muchas características, sobre todo la de no mirar a los ojos, que es la típica que todo el mundo quiere ver, pero sin embargo dicen que no tiene ningún problema, que él no tiene ningún trastorno del espectro autista, porque no es el típico niño. Entonces ahí es donde nosotros queremos recordarles que recuerden que es un espectro y que van a haber grados, y que asimismo van a haber grados y tipos de apoyo y de ayudas que ellos van a necesitar. Entonces es un poco frustrante a veces para los papás ir en este proceso. ¿Por qué? Porque se encuentran con este tipo de trabas. Neurólogos que muchas veces dicen, no tiene nada, vas a esperar hasta los 3 años que ya mismo habla. Pero nosotros ya vemos otras sintomatologías como jerga a los 2 años, 2 años y medio todavía con un tipo de jerga, o niños que ya realmente tienen muchos problemas de conducta y nosotros ya los identificamos. Dentro de este proceso también quiero indicarles, quienes diagnostican son los psicólogos infantiles, psicólogos clínicos que hayan hecho el proceso de certificación para diagnosticar el espectro autista, los neuropsicólogos, y el neurólogo pediatra es el que corrobora también. Pero ¿qué hace el neurólogo pediatra? Nos manda y nos deriva a nosotros a hacer una valoración neuropsicológica. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que aplicamos las diferentes pruebas para poder dar ese diagnóstico. Sí, en cambio el neurólogo
mira nuestro informe y mira y también lo mira en consulta y él lo determina. También adicional a esto, envía a hacer pruebas de neuroimagen, las cuales no necesariamente son para encontrar algo dentro de las pruebas de neuroimagen, sino son para descartar otras cosas. Porque recordemos que el trastorno, la siguiente diapositiva, recordemos que el trastorno del espectro autista no va a salir algo en la neuroimagen como, esto, sí hay características, pero aún se está estudiando muchísimo todos los procesos, muchísimo todos los procesos. Avanzando más a la siguiente. Entonces, aún se estudia muchísimo todos estos procesos del autismo. Entonces, hay factores genéticos, factores biológicos, también se dice que pueden ser diferentes factores del ambiente. Como yo les decía, esto de la pandemia despertó muchísimo en los papás y comenzaron a decir, parece que mi hijo tiene TEA, porque no responde al nombre, porque no está, y la poca estimulación también es importante. Entonces, es importante valorar al niño con los instrumentos que son necesarios, como por ejemplo, baterías que manejamos nosotros los neuropsicólogos o los psicólogos infantiles o los psicólogos clínicos que ya tienen experticia en diagnosticar el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que cumplir con ciertas características, como decía, como está en esta diapositiva, que son las características más frecuentes. Socialmente, un poco también torpes socialmente, es decir, que algunos se tropiezan. Recuerdo mucho que cuando vinieron algunos pacientes, yo siempre tiendo a decirles, mi historia clínica es muy preguntona, y yo les digo, ¿y él se cae constantemente? Y dice, ay, sí se cae. Es que es bien torpe, dice la mamá, es que es bien inutilito. No, a veces pasa algo más allá. Entonces yo le digo, no, veámosle bien. ¿Y qué le ha dicho el pediatra? ¿No le ha dicho que tiene alguna situación con el tono de los músculos? Y es cuando yo, por ejemplo, como trabajamos con un equipo multidisciplinario, el área física, el área de lenguaje y el área de psicología, es cuando yo acudo al terapeuta de física. Entonces yo le digo, ¿me podrías estar viendo a este niño? Porque la mami dice que se cae constantemente, que no tiene que siempre ha estado tropezándose. Entonces ahí es cuando el terapeuta físico le ve y encuentra alguna situación. No, tiene un bajo tono, mira, la rodilla también ya es esta, vamos a ponerle plantillas, vamos a hacer esto por él, porque son niños con características neurobiológicas, como lo decíamos, del neurodesarrollo, neurobiológicas. Al ser características neurobiológicas también va a haber algo físico, no necesariamente en la imagen de la tomografía que va a hacer el neurólogo, pero sí en toda la clínica. Entonces, quiero que sepan que el trastorno del espectro autista se diagnostica por la parte clínica. Y entonces, ¿qué vamos a tener que encontrar nosotros? Que hay niños que tienen, por ejemplo, esto lo dice en el DSM-5, y en el DSM-5 dice sin conciencia de sentimientos, interacciones a los ajenos. Es muy, muy feo porque dice, no, pues, mi hijo no sí tiene conciencia. Cuando yo me lastimo, sí me dice, ay, ¿te dolió? Sí, me dolió. Pero cuando es la mamá, a veces ya cuando es el papá, ni le importa. O a veces cuando es muy apegado al papá, cuando es el papá dice, ay, le ayuda, le cuida. Pero cuando yo me golpeo o cuando se golpea a un niño, a él no es que no le importe, pero parte de su condición es que no entiende ese sentimiento, no comprende, no tiene. Esto quiere decir que está alterado las neuronas de espejo, que hablábamos de lo que es la interacción social. Entonces, al estar alteradas estas neuronas de espejo, le hace poco asertivo y poco empático con la otra persona. No es que no le duele, no es que no le diga, puede que si nosotros decimos, mira, se golpeó, ya, lo entiendo, pero le cuesta mucho ser empático. Entonces tiene dificultades también para llevar una conversación. Es un niño que si tú le preguntas algo, es, por ejemplo, muy literal en lo que dice, sí, es sumamente literal en las cosas que él está expresando. Si tú le dices a este niño, vamos a poner esto, él quiere hacerlo tal cual tú lo dices, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se habla, y son así desde muy chiquititos, por eso es que cuando se les evalúa la parte cognitiva, salen bajitos en comprensión, y lo que hacemos nosotros en la intervención es tratar de
mejorar la parte comprensiva, comunicativa, para que también ese porcentaje suba un poco más, porque realmente no todos tienen un CI bajo, todos tienen un CI alto, como estamos acostumbrados, porque también tenemos el concepto de que cuando escuchamos autismo, decimos, ay, son los niños que son muy inteligentes, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en claro que siempre hay grados, grados, eso siempre metas en su cabecita, hay grados en todas las áreas, en todas las áreas. Fijación con un tema, les gusta solo las rueditas de los coches, o les gusta mucho apilar estos cubos, o les gusta mucho contar los autos, aprenderse los nombres de los buses. Me pasa eso con un paciente que se aprende los nombres de los buses, a dónde van, Chillogallo, Coloncamal, Quitumbe. Entonces él se sabe todas esas cosas. Esas son fijaciones en un solo tema, ¿sí? ¿Qué más? Dificultades para ser amigos, sí les cuesta, pero lo logran también, porque también logran mejorar esa interacción, pero escogen muy poco las personas con las que se relacionan. Y estos niños de grado 1, que son los Asperger, que son los que estaban en el Asperger, en este espectro, ellos sí tienen una memoria muy inusual, muy buena para los detalles, los patrones del lenguaje también son inusuales, el tono de voz también, un niño con autismo es bastante peculiar. No lo notan los demás, no lo notan los papás, pero lo notamos nosotros los terapeutas apenas llegan muchas veces. Entonces es bien importante la clínica y es muy importante la experiencia también que tenga la persona que va a evaluar para lograr esta evaluación dentro del trastorno, porque también tienen problemas en la comprensión, tendencia a moverse, el aleteo de las manitos, o tendencias a moverse en alguna situación, a mover sus deditos, alguna estereotipia marcada también tienen. Como les dije, todas estas son sintomatologías o son características que están dentro de un libro que nosotros utilizamos para diagnosticar, y no tienen que tener todas como regla, pero sí tienen que tener más de 6 y muchos las cumplen. Y esto también, al igual, tiene que estar estipulado también dentro de las evaluaciones que se están realizando. ¿Sí? Eso es bien importante dentro del espectro autista. Vámonos ahora con los trastornos con hiperactividad y déficit de atención, el TDAH, los famosísimos TDAH, que son las dificultades para mantener la atención, presentan un comportamiento impulsivo, hiperactivo, pueden denominarse problemas de atención o predominancia. Esto quiere decir que unos pueden tener el combinado, que es déficit de atención con hiperactividad, o pueden tener con predominancia de atención o predominancia de hiperactividad. Unos niños solo son TDA, con mayor predominancia en dificultad en la parte atencional, y otros tienen las dos cosas, las tres cosas, incluyendo los problemas de conducta y de comportamiento, que a la final son producto de esta falta de poder poner atención, de mantener la atención, la alta distractibilidad a todo lo que está en su entorno, no finaliza las tareas y pierde mucho el tiempo, se olvida muy fácilmente de las cosas que tiene que hacer, de las actividades. También tienen mucha inquietud motora, son de los niños que se están parando, pidiendo una cosa, pidiendo otra, constantemente se están moviendo dentro del aula, ¿sí? Tienen dificultades también para permanecer sentados o esperar los turnos. Ahí es donde se evidencian los problemas de conducta, porque ahí es donde ellos no logran esperar ellos su turno y comienzan a tener dificultades con los otros compañeros, les aíslan, y eso es lo que comienza a darles dificultad a estos pequeñitos. Los trastornos específicos del aprendizaje. Estos trastornos también son de los que también últimamente se dan. Hay muchos diagnósticos y el DSM-5 lastimosamente lo cambió para diagnosticarlo a partir de los 8 años. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque en otros lugares sí hay cómo diagnosticar los 8 años, pero aquí es un poco complicado porque las escuelitas de aquí, muchas inician la lectoescritura a los 5 años, 6 años, que esto quiere decir que los niños hasta llegar a los 8 ya no han tenido una intervención temprana. Por eso apenas inicia este proceso que se caracteriza por un rendimiento académico por debajo de la media, por debajo de lo esperado. Son cosas que tienen que estar, dificultades en progreso y en progreso adecuado del niño. Entonces, sí tienen que ser sí tienen que ser identificados un poco antes, y esto como lo dijo la terapeuta del lenguaje, es súper importante,
porque ahí se puede ver cuando ellos tienen un retraso en el lenguaje, cómo van escribiendo su nombre y lo podemos identificar un poco antes. Y en las escuelitas en la actualidad hay como identificarlo porque les enseñan mucho más antes a leer, no como en las escuelitas europeas o en Finlandia que dicen que a los 7 años el cerebro de un niño ya está totalmente estructurado como para iniciar el proceso de lectoescritura. Aquí lo iniciamos antes. Por eso es que a diagnosticarlo, no se lo puede diagnosticar hasta los 8 años, pero ya como vemos las características, yo tengo muchos niños en donde ya intervengo desde los 6. Por eso siempre me dicen, pero tal vez tenga un trastorno del aprendizaje. Y lo malo es que me piden que yo le diagnostique y para poderle dar la ayuda adecuada en la institución. Y no se puede diagnosticar porque lo prohíbe el DSM-5, que es donde nos tenemos que regir. Sin embargo, yo le pongo posible trastorno específico del aprendizaje como disgrafía, dislexia o discalculia. Sí, la disgrafía puede ser, el anterior verito. La disgrafía que es una alteración en todo lo que es la expresión escrita, que se caracteriza por dificultades en la escritura y en la expresión escrita. La dislexia, que es un trastorno de la lectura, que se caracteriza por las dificultades de la capacidad para reconocer las palabras, lo que genera una lectura lenta y una comprensión escasa. Sí, y tienen muchas dificultades estos pequeñitos en comprender lo que están leyendo y en hilar todas estas cosas. Y esto ya inicia en edades tempranas y tenemos que intervenirlo antes. Así que si ustedes identifican eso en el pequeñito, hay que trabajarlo desde más antes, porque aquí la lectoescritura empieza a los 6, 7 años. La discalculia, trastornos del cálculo que afectan al aprendizaje de conocimientos, de conocimientos matemáticos. Tienden a cambiar los números, tienden a no entender las cantidades, entonces sí es importante también detectar eso. Siguiente diapositiva. Los trastornos específicos del lenguaje también están la dispraxia, la dislexia, la disfasia, la disortografía y la disgrafía. Dentro de la dislexia podemos incluso encontrar todo esto de la disgrafía. ¿Qué es lo importante que ustedes como papás deben saber del trastorno de aprendizaje? Deben saber que ellos son niños que necesitan adaptación curricular, son niños que dentro de los procesos de adaptación curricular se les manda tareas dosificadas, porque no se les puede mandar a escribir como todos planas. Son niños que necesitan tener mínimo un grado 2 de adaptación a la metodología, porque necesitan que la docente se cerciore y se acerque a la niña o al niño y sepa que copió. Son niños a los que no funciona esto de ya les borro el pizarrón porque ya voy al siguiente tema y si no copian, no, la profe tiene que tener una ayuda, un apoyo para ella, para entregarle. Tal vez funcione esto con los otros niños, pero con ella o con él, no. Tiene que tener un apoyo visual y entregárselo a ella porque sería frustrarle el proceso de aprendizaje. Entonces, primero que solo va a copiar. Hay muchos niños que copian muy bien, pero no va a entender lo que dice. Igual tiene que haber una evaluación diferenciada. Muchas veces para estos niños tiene que ser después de que tiene que ser un poco más personalizado y tiene que ser verbal para asegurarnos que en realidad haya podido comprender, porque sí le cuesta mucho por todos estos procesos, porque son en todo lo que es la grafía, ¿sí? La importancia de la detección, como yo les digo, precoz, siempre va a ser importante porque, como dice en esta diapositiva, de 0 a 5 años, los órganos de los sentidos, la vista, el tacto, el lenguaje, todo lo que nosotros podemos darnos cuenta a esta edad es importantísimo. Si el niño sigue o no sigue con la mirada a los objetos, si sonríe cuando yo sonrío, si cuando yo le hago una gracia, él también me responde cuando es más pequeñito, si comprende la orden que le estoy dando, pásame las medias que están en el cajón, ¿sí? Ve a coger todo esto es importante. Cuando nosotros hacemos todo esto con nuestros niños, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está comprendiendo y qué es lo que no comprende. Sí, ahora es muy difícil mandarlos a comprar, pero es importante que ustedes hagan ese juego simbólico en casa. A ver, véndeme, ¿qué vendes? Véndeme una naranja, véndeme una manzana, que jueguen con sus niños, que interactúen con sus niños, porque es la única forma en la que ustedes se van a dar cuenta si algún proceso está siendo alterado.
De 1 a 5 años, los procesos, como les digo, los símbolos, la atención, el lenguaje, la atención compartida, si sonríe conmigo, si jugamos al té y logra mantener ese juego simbólico. De 4 a 12 años, la curiosidad de leer, las matemáticas, el análisis, todo eso tienen que ustedes estar atentos a cómo va en este proceso. Cuanto antes se detecte un problema, antes podrá actuarse de manera más efectiva y las medidas que tomaremos serán mucho mejor para solucionar cualquier situación que esté pasando dentro del neurodesarrollo. Por eso es importante que nosotros prestemos mucha atención a todos los signos y las alertas que se nos han dado cuando un niño no sigue una evolución esperada para su neurodesarrollo. Hay que valorar si existe algún impedimento, algún problema, algún trastorno que lo esté dificultando. También es importante la parte emocional en este proceso. Muchos papás me dicen, es que mi niño parece un niño TEA, no me escucha, pero papá y mamá están en el celular y a él le dieron una tablet, entonces no va a tener necesidad de comunicarse. ¿Sí? Entonces no lo va a hacer. Muchas veces hacemos eso y entonces confundimos todas estas situaciones. Es importante que nosotros a las edades tempranas prestemos la atención adecuada y juguemos con ellos. Durante los primeros años de vida el cerebro crece y tiene muchas más actividades que el resto de la vida. De 1 a 5 años sobre todo es el boom. Nunca dejamos de aprender, el cerebro nunca deja de adquirir ese conocimiento, pero es mucho más importante durante este proceso del desarrollo y es clave para su desarrollo. Algunos de los trastornos del neurodesarrollo se pueden solucionar mediante la intervención y el tratamiento adecuado. En cambio, otros trastornos del neurodesarrollo son crónicos, pero aún así también es fundamental una correcta intervención porque permite disminuir o eliminar los síntomas producidos por el trastorno en cuestión. La mayoría de trastornos del neurodesarrollo nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, pero la intervención temprana va a hacer que nosotros logremos una mejor calidad de vida, un mejor proceso de aprendizaje, porque estamos interviniendo de forma temprana y nosotros como profesionales tenemos que determinar qué grado tiene su niño para nosotros poderles a ustedes irles guiando, cómo va a ser la ayuda también que ustedes necesitan y hasta dónde va a hacer el proceso de su pequeño. Sí, porque él nunca no va a ser pequeño toda la vida, entonces va a seguir creciendo y va a llegar a ser un adulto y necesitamos que sea un adulto funcional. Los tratamientos del trastorno de neurodesarrollo. Los tratamientos dependerán del tipo de trastorno, como yo les digo, y la sintomatología predominante en cada caso, pero se puede dividir en terapias farmacológicas. Esto lo hacemos de la mano del neuropediatra, del psiquiatra infantil, también en muchas ocasiones. Las terapias no farmacológicas, de hecho la terapia farmacológica siempre va conjunto con la terapia no farmacológica, conjunto con nuestra terapia. Sí, muchas veces los papás vienen y me dicen, le quité el medicamento porque yo leí que eso le hacía, no lo haga. El neurólogo pediatra también es ser humano y tiene que ir probando las dosis y usted tiene que aceptar ese proceso y cuando pase este proceso usted informarle al neurólogo cómo le fue con la dosis que le dio y ahí usted le puede decir, yo le noté somnoliento, le noté más agresivo, le noté más irritable, pero cuando haya pasado ese proceso, porque hay que recordar que el proceso, que la terapia farmacológica ingresa a nuestro cuerpo y nos está dando algo diferente y nos está dando a nuestro cerebro una información diferente, porque está o controlando o tratando de dar neurotransmisores que no tenemos. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir de la mano del neurólogo conjunto con la terapia no farmacológica, que quiere decir la terapia psicología infantil, ¿sí? Siendo estas que cuentan con mayores números de opciones de la actualidad, incluyen intervenciones conductuales, apoyo psicosocial, la rehabilitación, la neuropsicología, entre otras opciones, para estimular las habilidades del niño. Entonces, no se olviden que si la terapia farmacológica existe, va a ir de la mano con nosotros y ustedes tienen que estar atentos a cómo está avanzando ese pequeño. Además de ofrecer apoyos necesarios para vivir una existencia plena. El trabajo se realiza en equipo de profesionales como neuropediatra, neuropsicólogos, terapistas físicos, terapistas de lenguaje, psicopedagogos, el profesor y sobre todo los más principales, el padre de familia. Recuerde que con nosotros viene una vez a la semana, 1 hora o 2 horas o 3 horas, y con ustedes pasa mucho tiempo. Y es por eso que nosotros estamos aquí siempre para ustedes, para que nos digan qué es lo que requieren para nosotros poderles ayudar
y guiar también dentro del proceso en casa. Dentro de todo eso, entonces, es lo que nosotros hemos querido dar a través de este taller, un poco las pautas de cómo manejar estos procesos. Hablar de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo es un tema bastante largo. Hablar de cada uno de ellos nos va a tomar mucho tiempo, por eso es que siempre nosotros aquí, cuando hacemos una evaluación, nos tomamos el tiempo de entregar las evaluaciones neuropsicológicas muchas veces cuando necesitamos del equipo multidisciplinario, en equipo multidisciplinario. También hacemos la intervención con la familia, porque necesitamos que la familia esté informada de todo este proceso. Entonces lo hacemos de esa manera. Tanto la evaluación tiene su proceso como la entrega del informe. Si usted siempre recibe algún informe, siempre tiene que esperar esa retroalimentación, a menos que usted ya tenga el diagnóstico previo de su pequeño. Eso es, Berito. No sé si quieras despedirte. Agradecerle también a Verónica por este tiempo que ha pasado con nosotros. Ella vino a hacer prácticas con nosotros durante este mes que pasó, estos 2 meses que pasaron, y ha estado trabajando con nosotros tanto en las intervenciones con los pequeños como en las evaluaciones, y esto ha sido un trabajo de ella para que, como yo les digo a ella, como yo les digo a ustedes, tanto como profesional, como futura profesional, como madre de familia también. Entonces, gracias, Berito, por todo este aporte que estás haciendo para todos, porque tú más que nadie vas a entender del otro lado también cómo está. Bueno, quiero agradecerte, Gaby, por la oportunidad que me diste y la oportunidad que me dio Neurogym para poder hacer estas prácticas preprofesionales. Y como madre, agradecerles por el trabajo que realizan y también saber que es importante, no solo para quienes estamos pasando como padres este momento de los problemas del neurodesarrollo de nuestros niños, sino también que es importante ayudar en general a la comunidad a que tenga un poquito de información, porque muchos de nosotros que estamos aquí presentes sabemos que fue un largo recorrido el encontrar qué pasaba con nuestros hijos. Entonces, cuando uno ingresa en este tipo de situaciones, de problemas con nuestros hijos, por ejemplo, en mi caso, mi niño aparentemente era sano. Pasaron 2 meses y decían, no levanta mucho el cuellito. No comía bien y me decían, su leche materna es mala. Nació con buen peso, empezó a bajar de peso, es problema de su leche. Fueron a los 5 meses y con todos los problemas que se fue presentando, que alguien me dijo, tal vez sea esto. Entonces, como padres, no hay que ser alarmistas, pero sí observadores y ayudarles en lo posible en su desarrollo. Yo agradezco mucho el trabajo que han hecho ustedes como profesionales, Juan Carlos, Gaby, que realmente han trabajado con mi hijo desde que era pequeñito. Yo creo, en mi idea, cuando ya me dieron su diagnóstico, nunca pensé que voy a tener el joven que tengo ahora, un joven que aparentemente a uno a veces le dicen no va a hablar, no va a caminar, y uno se asusta. Y lo único que tenemos como padres es darle apoyo y ayudarle en todas las circunstancias de la vida. Y ahora tengo un joven que tiene aspiraciones, quiere ser un cangrejo que hace anuncios de un restaurante o tener su cafetería y vender pizzas. Entonces, la importancia del trabajo de los niños, de familia, de apoyarles y de apoyarnos en personas que nos puedan ayudar, es por eso este taller. Les agradezco y también hago una atención, una invitación. La próxima semana con Gaby, como parte de este programa, también vamos a trabajar específicamente sobre el trastorno de hiperactividad, pero principalmente enfocados a estrategias para manejar la conducta de nuestros niños, algo que como padres sabemos que es bastante complicado. Bueno, les agradezco a todos ustedes por su presencia y espero que les haya agradado este taller, haya sido de utilidad y esperamos verles la próxima semana. Muchas gracias a todo el equipo de Neurogym, a Cintia, a Agata. Muchas gracias a todos por asistir. Cualquier inquietud. Gracias también. Gracias también a todos por estar presentes, a los pacientes.
y les esperamos en las próximas capacitaciones que tengamos con temas de interés para sus hijos y para todos nuestros pacientes. Gracias también por estar acá. Una buena tarde, muchas gracias. Cualquier inquietud, dejarnos por interno, tienen nuestros números telefónicos, si alguna sugerencia, igual. Muchas gracias por haber asistido. Buenas tardes, doctorita, doctorita, doctor. Dígame. Un gusto en saludarles. Muchas gracias. Felicitaciones, son unos excelentes profesionales y gracias por todo el trabajo que hacen con nuestros pequeños y gracias también por estos talleres. Realmente es de mucha ayuda. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a todos por haber asistido y sobre todo nos interesa que ustedes, como les digo, y vayan identificando, vayan conociendo y sobre todo vayan entendiendo mucho mejor los procesos de cada uno de sus pequeños. El porqué de tantas cosas siempre tiene una respuesta y estamos aquí dispuestos también nosotros a ir asesorando todo ese proceso siempre. Gracias. Una linda tarde. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, hasta luego. Chao, María Paula, hermosa.